Bien, entonces, continuando con lo que habíamos conversado, sea tanto desde la segunda y la tercera charla, habíamos, nos habíamos introducido en una temática muy interesante y es eh, algo que quiero que, como les dije en la charla anterior, repito, que no sé si todos ya la vieron, pero en todo caso, aquí voy a ir comprobando quién la ha visto y quién no. Este, hay un concepto muy clave que vamos a arrastrar tanto desde la tercera, hoy la cuarta y quizás hasta la quinta clase de catequesis. Y es el hecho de el concepto de la alianza. Ya es un término que vamos a tener muy presente por cuanto la alianza, ¿qué es? Habíamos dicho en la clase anterior que la alianza no era otra cosa que un pacto. La alianza no era otra cosa que un pacto, que un acuerdo, que un contrato entre dos partes, dos o más partes, en las cuales se establecen compromisos. Ya, eso es un pacto. Y que para que se pueda, de alguna manera, sellar ese acuerdo, hay unos compromisos que ambas partes deben cumplir. De esa misma manera, el Señor establece su alianza con el hombre. Lo hizo con Adán y Eva, estableciendo una alianza. ¿Cuál era el compromiso que tenía que cumplir Adán y Eva? Pues tenía que acatar una disposición o un designio por parte de Dios respecto de la administración de la creación. Creced, multiplicaos, poblad la tierra y sometedla. ¿Ya? Pero también había una restricción en este acuerdo y era una restricción orientada al hecho de que podían tomar de todos los frutos que estaban en el paraíso, excepto de uno, excepto del fruto del árbol de la ciencia de la vida, del bien y del mal. Eh, ¿Cuál era esta restricción y por qué esta restricción? Porque como les mencionaba en la clase anterior, Dios creó al hombre de una manera inmaculada. Es decir, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ya por lo que habíamos dicho, en cuanto a imagen, porque tenemos alma y semejantes, porque tenemos la capacidad y la libertad de poder escoger, decidir. Pero también hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios en el sentido de que hemos sido creados para el bien. El hombre, en sentido estricto, no conoce el mal, ¿ya? Es decir, fuimos creados de manera inmaculada, fuimos impecables, ¿ya? El hombre fue creado conocedor únicamente del bien, no fuimos creados conocedores del mal. Por esa razón, Dios pone esta restricción diciendo, ok, mira, aquí en el paraíso hay un fruto el cual no debes tomar porque es el fruto del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Teníamos el conocimiento de la ciencia del bien? Sí, pero no teníamos el conocimiento del mal. Es un conocimiento que Dios no quería que nosotros tengamos, porque no por una limitación de que yo no quiero que tú conozcas algo, sino es desde un aspecto protector. Yo no quiero que tú sepas estas cosas porque estas cosas te van a hacer daño. Esto es como cuando un padre dice, por ejemplo, yo no quiero que mi hijo conozca, voy a poner un ejemplo un poco duro, yo no quiero que mi hijo conozca cómo se mata a alguien, ¿ya? Aquí no podemos caer en, ay, no, yo quiero que mi hijo conozca, no, yo no quiero que mi hijo conozca y sepa cómo se mata a alguien, porque en efecto el acto de matar es un acto moralmente malo, es un acto que transgrede a la naturaleza esencial del ser y al querer de Dios. Por tanto, no acceder a ese conocimiento es algo bueno y es lo que Dios quiso para nosotros. Nos pone una restricción y nos dice, por favor, pueden tomar de todos los frutos del árbol excepto de este que está aquí. Y como siempre el hombre nos advierten de algo y ahí vamos por donde nos dijeron que no es, ¿ya? Y habíamos revisado en la clase anterior que hay una enseñanza muy chévere que podemos nosotros sacar el jugo de lo que estaba descrito en el Génesis, porque es algo muy actual. Esto que ocurrió hace miles y miles de años con Adán y Eva
tiene una enseñanza actual para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque habíamos visto que el demonio tiene mucho poder. El demonio es muy poderoso, no al mismo poder, al mismo nivel del poder de Dios, pero sí definitivamente mucho más poderoso que nosotros. Tiene mucha más fuerza que nosotros. Tiene mucho más capacidad que nosotros. Pero hay algo que el demonio, al ser, al igual que nosotros, criatura, está sometido a ciertas restricciones y es que el demonio no es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que el demonio no conoce todo. El demonio necesita que se le dé a conocer cosas para poder acceder a un conocimiento. Por ejemplo, ¿el demonio sabe lo que yo estoy pensando? No. ¿El demonio sabe lo que yo estoy sintiendo? No. ¿El demonio sabe lo que pasa por mi cabeza, por mi cerebro o por mi corazón? No lo sabe. ¿Cómo puede el demonio llegar a saber aquello que está en mi mente? Solamente si yo se lo comunico. Solamente si yo se lo comunico. Porque definitivamente el demonio no tiene tal capacidad de conocer las cosas antes de que yo las manifieste. Entonces ahí viene la reflexión que podríamos hacer. ¿Cómo hace entonces este ser, este demonio, para darme justo donde a mí me duele? Porque hay una persona que me lastima, hay una situación que a mí me tiene mal, hay algo que a mí me afecta y que me roba la paz. Y ahí es donde más me caigo, ahí es donde más me doy contra la pared, ahí es donde más me estrello. Pues una de las formas en las que el demonio conoce dónde y cómo darnos es porque nosotros mismos se lo decimos. Y una enseñanza actual que tiene todo esto es el hecho de que nosotros muchas veces nos pasamos quejando a viva voz y a modo libre. Estamos en la casa renegando porque me toca hacer A o B cosa. Estoy en mi casa renegando porque mi esposa es así, porque mi esposo es asado, porque mi papá es así, porque mi mamá me hace esto, porque mi hermana me dijo esto y estoy que reniego, reniego y reniego. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy escribiendo en letra dorada y poniéndosela muy fácil al demonio para que este individuo, este ser, sepa por dónde tiene que atacarme a mí. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde te estás sacando eso, Mickey? ¿Te estás inventando? No, lo dice la Biblia. ¿Qué hizo el demonio con la mujer? ¿Qué hizo el demonio con Eva? Le comienza a lanzar cosas que tenían parte de verdad y parte de mentira. ¿Por qué el demonio tiene que lanzar mentiras si no era necesario? Porque él no sabe cuál fue la disposición íntegra que Dios le dio a Adán y Eva. Por eso le dice, cierto que no puedes tomar de ningún fruto que hay en el paraíso. Primer error de Eva, sentarte a conversar con el demonio. Con el demonio no se conversa. Al demonio se lo evita. ¿Por qué? Porque en cualquier batalla entre el demonio y nosotros hay una alta probabilidad que la perdamos nosotros. ¿Por qué? Porque es un ser que tiene mucho más poder, porque es un ser que pese a ser criatura igual que nosotros, tiene más poder que nosotros. Primer error que comete Eva. No, no es así. Lo que ocurre es que Dios nos dijo que podíamos coger de todos los frutos excepto de ese. El demonio, chévere. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando tomes de ese fruto serán como dioses y se le abrirán los ojos. Entonces ahí viene la tentación, ¿ya? Entonces, el demonio hace esto que se llama conjeturar, es decir, lanzarte cosas, partes que son verdades, partes que son mentiras para que nosotros, de la manera más morocha y criolla y castiza, demos papaya y le damos la información que el demonio necesita para poder destruirnos. ¿Sí? Entonces tiene una enseñanza muy actual este primer pasaje que acabamos de revisar dentro de la revelación de Dios ante Adán y Eva. Con el demonio no se conversa, con el demonio no se negocia. Y otra enseñanza maravillosa que tiene esto, que lo vimos en la clase anterior, es que qué tan difícil para nosotros es asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Qué tan difícil es administrar nuestra soberbia, nuestro ego. ¿Qué nos cuesta eventualmente decir, sabes qué? Sí, me equivoqué, perdón. Te pido perdón, me equivoqué. Lo siento mucho. De corazón, lo siento. Dios se acerca a Adán y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Y qué hizo Adán? En lugar de poner el pecho a las balas y decir, sí, señor, te pido perdón, me equivoqué,
transgredí tu disposición. ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste por esposa, esa fue. Esa fue la que me hizo caer. Entonces, Adán lanzándola al abismo a Eva, ¿no? ¿Y qué hizo Eva? Igualito. Cuando Dios se le acerca y le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué hizo Eva? Fue la serpiente. Desde los orígenes de nuestra creación y como producto del pecado, somos incapaces de reconocer cuando nos equivocamos. Que no nos quede la menor duda de que cuando no somos capaces de reconocer que nos equivocamos es una consecuencia de nuestro pecado, heredado por nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva. Porque ¿quién quita? Y si Adán y Eva reconocían lo que hicieron, pedían perdón, no sé si el designio de Dios a partir de ahí hubiera sido distinto. El hecho está en que fue tal cual. Y Dios los expulsa del paraíso y no se logra sellar esta alianza perfecta querida por Dios y queda ahí una herida, queda abierta una herida en la que el pecado entra a la humanidad por esta desobediencia, por esta segunda caída de la creación de Dios, porque la primera fue la caída de los ángeles, por esta segunda caída de Adán y Eva en el pecado. Y es lo que ha manchado a la humanidad y ha manchado a la creación, y por eso es que Dios ha debido venir luego, encarnarse en el vientre de María para poder redimirnos y salvarnos de este pecado. Pero vamos en orden cronológico. Primero fue la revelación de el Señor ante Adán y Eva. Y es lo que hemos visto. Luego, una vez que se ha establecido esta primera revelación de Dios ante Adán y Eva, luego viene una segunda parte de esta revelación. Ojo, la revelación es progresiva. La revelación, vuelvo y repito, como dije en la clase anterior, la revelación con V, ventilabial. Eh, esa revelación que es mostrarse, darse a conocer, es progresiva. Es decir, que empieza en algún momento y luego va cada vez avanzando y cada vez creciendo más en el tiempo, al punto de que lo que se revela cada vez es más fuerte, más grande para nosotros. Hay una segunda instancia de esta revelación y es que después de que el hombre ha caído en pecado, cuando los hombres empezaron a multiplicarse, poblar la tierra, les nacieron hijos, hijas. En el Génesis capítulo 6 nos habla de algo. Dijo entonces el Señor, mi aliento no permanecerá por siempre en el hombre porque es mortal. La duración de su vida será de 120 años. Por aquel entonces había gigantes en la tierra y también después que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y ellas les dieran hijos, estos fueron los famosos héroes de antaño. Al ver el Señor que crecía en la tierra la maldad del hombre y que todos sus proyectos tendían siempre al mal, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y profundamente afligido, dijo, borraré de la superficie de la tierra a los hombres que he creado, a los hombres, a los animales, reptiles y aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Fíjense que estas palabras son fuertes. Que Dios haya sentido arrepentimiento de haber creado al hombre representa dentro de su majestad, dentro de su soberanía, dentro de su omnipotencia, de su omnisciencia, representa una sensibilidad de la naturaleza de Dios de sentir dolor por una traición infligida por el hombre que ha escogido libremente el pecado en lugar de escogerle a él. Y Dios toma una decisión. Dice, borraré de la superficie de la tierra a los hombres que he creado, a los hombres, a los animales, reptiles y aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Sin embargo, dentro de la misericordia de Dios, hay un hombre justo que alcanza el favor de Dios, que alcanza el cariño y el amor de Dios, y es Noé. Esta es la historia de Noé, dice el Génesis. Noé era un hombre justo y honrado entre sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet.
La tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y llena de maldad. Dios se fijó en la tierra y vio que estaba pervertida, porque la gente tenía una conducta perversa. Entonces Dios dijo a Noé: Tengo decidido el fin de todos los seres vivos porque toda la tierra está llena de maldad a causa de los hombres. Voy a exterminarlos a todos de la tierra. Tú hazte un arca de madera resinosa dividida en compartimentos y calafatéala con brea por dentro y por fuera. Aquí tengamos en cuenta un pequeño detalle. Es muy curioso cómo en este pasaje bíblico hay tanto detalle dado por Dios respecto de cómo quiere que Noé construya el arca. Le da detalles muy específicos. La harás así. Tendrá unos 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alta. Construye una sobrecubierta y colócala medio metro por encima de la parte superior del arca. Pon la puerta de un costado y haz 3 pisos, porque voy a desencadenar sobre la tierra un diluvio de agua para acabar con todos los seres vivos que hay bajo el cielo. Todo cuanto exista en la tierra perecerá. Contigo, sin embargo, estableceré mi alianza. Volvemos al término que les mencionaba hace algún momento. Dios pretende establecer una alianza con Noé, una alianza que no tuvo un fin adecuado con Adán y Eva, es retomada esta vez con Noé. Contigo estableceré mi alianza. Entrarás en tu arca, en el arca, tú con tus 3 hijos, tu mujer y tus nueras. Toma una pareja de cada especie de animales, macho y hembra, y métela en el arca para salvarlos contigo. De cada especie de aves, de ganados y de reptiles de la tierra entrará contigo una pareja para que se salven. Aprovisionate de alimentos y almacénalos para que tengáis comida tanto tú como ellos. Así lo hizo Noé, exactamente como Dios le había mandado. En consonancia inversa con Adán y Eva, aquí en cambio Noé obediente a rajatabla. Noé obedece tal cual lo que el Señor le ha pedido, lo que el Señor le designa, y él hace tal cual lo que Dios le manda. Luego el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio sobre la tierra. Él, junto con su mujer, sus hijos y sus nueras, entraron en el arca para escapar del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves del cielo y de todos los reptiles de la tierra, entraron con uno en el arca, una pareja de cada especie, macho y hembra, como lo había mandado Dios. Y al cabo de 7 días cayeron sobre el agua, sobre la tierra, las aguas del diluvio. Era el año 600 de la vida de Noé, el día 17 del segundo mes, cuando reventaron las fuentes del océano y se abrieron las compuertas del cielo, y estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios, dentro de su soberanía, toma una decisión respecto de la creación, de su creación. Y en vista de que el hombre había caído en el pecado y que todo lo que producía el hombre era pecaminoso, él destruye la humanidad. ¿Y cómo se sella esta alianza? Porque están dadas las condiciones, están dadas las instrucciones y en fiel cumplimiento Noé a rajatabla de todo lo que Dios le había pedido. ¿Cómo se sella esta alianza? En el versículo 8 dice, en el capítulo 8, perdón. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca, hizo soplar viento sobre la tierra y menguaron las aguas. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo y dejó de llover. Las aguas se fueron retirando poco a poco de la tierra y empezaron a bajar, de modo que al cabo de 150 días, el día 17 del mes séptimo, el arca se posó sobre los montes de Ararat. Las aguas siguieron bajando hasta el mes décimo y el primer día de este mes aparecieron las cimas de los montes. 40 días después abrió Noé la ventana que habían hecho en el arca y soltó un cuervo que estuvo volando de acá para allá hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Soltó luego una paloma para ver si habían menguado las aguas hasta el nivel de la tierra, pero la paloma no encontró dónde posarse y volvió otra vez al arca, porque las aguas cubrían todavía la superficie de la tierra. Sacó Noé la mano, la recogió y la metió consigo en el arca.
Esperó 7 días más y de nuevo salió la paloma fuera del arca y ella volvió por la tarde con una ramita de olivo en el pico. Así supo Noé que las aguas habían menguado hasta el nivel de la tierra. Noé levantó un altar al Señor y tomando animales puros y aves puros de todas las especies, ofreció holocaustos sobre él. El Señor aspiró el suave olor y se dijo, no maldeciré más a la tierra por causa del hombre, porque los proyectos del hombre son perversos desde su juventud. Jamás volveré a castigar a los seres vivientes como lo he hecho. Y aquí es donde vemos el sello de la alianza de Dios con el hombre, en el que no solamente que Dios cumple su palabra en cuanto a exterminar la, toda la creación, en cuanto a limpiar y purificar de todo el pecado a la humanidad, sino también de una promesa, promesa que se mantiene, que jamás volverá a exterminar la tierra y que jamás volverá a castigar a la humanidad como lo hizo en aquel entonces. Por eso es que hay que estar muy pilas con todos estos cuentos que meten a veces nuestros hermanos testigos de Jehová, que se viene una catástrofe provocada por Dios y su furia. A ver, Dios es fiel a sus promesas siempre. De que va a haber un juicio final, sí. De que va a haber una restauración total de todo esto, sí. ¿Cómo será? Lo que nos queda claro es que no va a ser de forma de un castigo, porque Dios mismo lo ha prometido así. Y así sella Dios su alianza santa con el hombre, que en esta ocasión sí llega a tener un cumplimiento. Y noten ustedes cómo la revelación está cargada de mensajes y de simbología. Aquí hay un mensaje muy claro respecto de algo que conoceremos mucho tiempo después con Jesucristo, y es el sacramento del bautismo. ¿Qué nos revela Dios en este, digamos, en este pasaje, en esta escena del diluvio universal? Nos revela que a través del agua Él purifica a la humanidad del pecado. Por tal razón es que en el bautismo, que veremos mucho más adelante, nosotros utilizamos agua para purificar el pecado que hay en nosotros y borrar el pecado original de nuestra vida. A manera esto tiene un nombre, se llama prefiguración. A manera de prefiguración o figura previa del bautismo, tenemos en el diluvio universal una manifestación de lo que será en su momento el bautismo. Hasta esta parte, ¿alguna duda, inquietud, comentario? ¿Todo bien? Bien, seguimos. Posterior a esto, y como les venía comentando yo, dado que la revelación es progresiva, es decir, va avanzando a medida de que, de que Dios va transmitiendo su mensaje, eh, ya tenemos la primera parte de la revelación con Adán y Eva, luego con Noé, y hay una siguiente parte en la que Dios manifiesta sus designios, establece nuevamente una alianza y esta revelación va progresando con respecto del tiempo. Y de la misma manera, Dios, como habíamos dicho desde la primera clase, ¿por qué Dios nos crea? Para manifestarnos su gloria. Y es de esta manera como Dios manifiesta su gloria a través de sus actos, sus acciones y el establecimiento de su alianza. Yo les dije la clase anterior que tengamos presente el término alianza. Esto es clave para poder entender toda la revelación de Dios. Cuando ustedes van a misa, cuando estamos todos arrodillados y el sacerdote está consagrando, ¿sí se han dado cuenta que el sacerdote pronuncia unas palabras muy bonitas que dicen: tomen y beban todos de él, porque esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna? Si en la Santa Misa reconocemos que hay una alianza nueva, quiere decir que hay una alianza antigua, hay una alianza previa, y pero que además el sacerdote la menciona como eterna. ¿Qué significa que sea eterna? Que es definitiva, que luego de esto ya no hay otra alianza nueva.
Esta es la alianza definitiva, la alianza nueva y eterna, nueva y definitiva, que se sella evidentemente con Cristo. Pero previo a Cristo hubo una alianza antigua, Adán y Eva, Noé, y en este caso algo que nos prefigura bastante a la llegada de Cristo a la tierra mediante la encarnación. Había un hombre llamado Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios poderoso, camina en mi presencia con rectitud. Yo haré una alianza contigo y te multiplicaré inmensamente. Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Esta es la alianza que hago contigo. Tú llegarás a ser padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te hago padre de una muchedumbre de los pueblos. Eso es lo que significa el nombre Abraham, padre de muchedumbres, padre de pueblos. Te haré inmensamente fecundo. De ti surgirán naciones y reyes, saldrán de ti. Establezco mi alianza contigo y con tus descendientes después de ti por siempre, como alianza perpetua. Yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Os daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que ahora peregrinas, toda la tierra de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré vuestro Dios. Y el Señor añadió, guardaréis mi alianza tú y tus descendientes de generación en generación. Esta es la alianza que establezco con vosotros y tus descendientes, y que habéis de guardar. Circuncidad a todos los varones. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y esa será la señal de mi alianza con vosotros. Dios dijo también a Abraham, a tu mujer Sarai ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y haré que te dé un hijo. La bendeciré y haré que se convierta en un pueblo numeroso y que de ella surjan reyes. Y aquí hay algo que quisiera que tomemos en cuenta, ¿no? Es muy interesante cómo los designios de Dios, los planes de Dios, a nuestro entendimiento limitado humano muchas veces nos parecen inverosímiles, nos parecen imposibles, nos parecen imprácticos y hasta cierto punto difíciles de que se lleven a cabo, pues, ¿no? Eh, ¿Qué pasó aquí? Sucede que cuando Abraham le cuenta esto a su mujer y transmite esto que Dios le ha revelado, de que van a ser padres, de que van a tener una muchedumbre de descendencia, Abraham y Sara eran muy viejos, dice en el capítulo 18, y Sara no tenía ya la menstruación. Así que Sara se echó a reír pensando a sus adentros, estando ya consumida, voy a sentir placer con un marido tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo cómo voy a ser madre siendo tan vieja? ¿Hay algo difícil para el Señor? El año que viene por estas fechas volveré a verte y Sara tendrá un hijo. Sara lo negó y dijo llena de miedo, yo no me he reído. Pero el otro dijo, sí que te has reído. Aquellos hombres se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham fue con ellos para despedirlos. El Señor se decía, ¿cómo voy a ocultarle a Abraham lo que pienso hacer? Más adelante viene lo que ocurre en relación a esta promesa de Dios de que Abraham y Sara tengan hijos. El Señor se fijó en Sara como había dicho y cumplió lo que había prometido. Ella concibió y dio a luz un hijo. Y dio un hijo a Abraham en su vejez en el tiempo predicho por Dios. Al hijo que le nació de Sara, Abraham le puso el nombre Isaac. Pero aquí hay un hecho previo a todo esto. Y es que Sara, en, en su incredulidad, podríamos decirlo de alguna manera, en su, en su limitación humana, al no poder entender los designios de Dios, ella pensó que la forma en la que
podían tener hijos, era pues, la única manera era que Abraham tenga intimidad con alguien más, que en ese tiempo había una mujer que era su esclava, Agar. Entonces, Sara le dijo, bueno, para que estés con Agar, para que se cumpla lo que Dios ha dicho, ¿ya? Entonces, previo a esto, producto de, vuelvo y repito, producto de la incredulidad de Sara, Abraham estuvo con Agar y de ahí nace el hijo Ismael, que es hijo de Abraham, pero no hijo de Abraham y Sara. ¿Por qué lo hicieron así? Porque dudaron en última instancia de la palabra de Dios, porque no creyeron que Dios era capaz de conceder el milagro de que siendo Sara una mujer muy anciana y Abraham un hombre muy anciano, pudieran concebir y tener un hijo. Entonces, algo que nos enseña esto también es cómo nos supera y nos sobrepasa el entender los designios de Dios. Por eso es que aquí tiene mucha relevancia, en cambio, cómo fue la postura de María ante la revelación dada por Dios a través del ángel Gabriel. María hizo una pregunta, pero en última instancia no objetó, simplemente obedeció. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Cúmplase en mí como has dicho. Sin embargo, acá hubo duda, hubo hasta burla, hubo bastante recelo, y sin embargo Dios ratifica su promesa y ellos tienen a Isaac. Y aquí, como yo les decía hace un momento, se viene una parte muy chévere en la que Dios nos da a conocer algo muy particular respecto de lo que iba a pasar después con la venida de Cristo en la encarnación. Dice en el capítulo 22 del Génesis que Dios quiso poner a prueba a Abraham y lo llamó, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, ve a la región de Moria y ofrécemelo allí en holocausto, en un monte que yo te indicaré. Aquí una cosa como extraña, ¿no? Qué tan complicado era para Abraham tener un hijo con Sara y luego por acción milagrosa, por participación milagrosa de Dios y en cumplimiento de su alianza, concede que quede embarazada y tienen a Isaac y luego Dios pide a Abraham que le ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio. Para quienes somos padres, la pregunta del millón es, ¿qué tan fácil puede ser ese acto de desprendimiento de que si Dios nos pide desprendernos de un hijo, lo hagamos? Toma a tu hijo, a tu querido Isaac, y ve a la región de Moria y ofrécemelo allí, en sacrificio. Se levantó Abraham de madrugada, aparejó su asno, tomó consigo dos siervos y a su hijo Isaac. Partió la leña para el holocausto y se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día alzó Abraham los ojos y alcanzó a ver de lejos el lugar. Entonces dijo a sus siervos, quedaos aquí con el asno mientras el muchacho y yo subimos allá arriba para adorar al Señor, después regresaremos junto a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto, se la cargó a su hijo Isaac. Él llevaba el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Noten esta escena. Repito, Abraham tomó la leña del holocausto. ¿Qué es un holocausto? Un sacrificio. ¿Qué es la leña? El instrumento con el que se va a dar este sacrificio. Abraham tomó la leña del holocausto y se la cargó a su hijo Isaac. Es decir, el hijo Isaac iba llevando la leña que era el instrumento para el sacrificio. ¿A qué les suena? Isaac dijo a Abraham, su padre, Padre, él respondió, aquí estoy, hijo mío. Dijo Isaac, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Cabe señalar que cuando se hacía un holocausto, un sacrificio agradable a Dios, se llevaba un cordero que tenía ciertas características. Tenía que ser un cordero joven, que no haya sido nunca golpeado, que esté puro.
Abraham respondió a su hijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, y continuaron caminando juntos. Llegados al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó el altar, preparó la leña y después ató a su hijo Isaac poniéndolo sobre el altar encima de la leña. Después Abraham agarró el cuchillo para degollar a su hijo, pero un ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ya veo que obedeces a Dios y que no me niegas a tu hijo único. Abraham levantó entonces la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham puso a aquel lugar el nombre de El Señor provee, y por eso todavía hoy se llama el monte del Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar desde el cielo a Abraham y le dijo, juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de las playas. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra alcanzarán la bendición a través de tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió luego junto a sus siervos y todos partieron hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir en Berseba. Queridos hermanos, ¿qué podemos ver de todo esto? Fíjense las prefiguraciones que Dios va anunciando y que hoy, obviamente, con el diario de lunes, ya que nosotros conocemos qué pasó después, vemos cómo la progresividad, la progresión de la revelación va cada vez añadiendo algo nuevo a este mensaje que transmite y revela y muestra a Dios. ¿Qué es lo que nos muestra? Nos muestra el hecho de que hay un padre que ofrece en sacrificio a su único hijo, que el instrumento para el holocausto, que es la leña, es puesta encima del hijo que va a ser sacrificado. Les decía yo hace un rato, ¿a qué le suena eso? ¿No suena acaso a la cruz? ¿No suena acaso a Cristo, el Hijo único de Dios, que es entregado en sacrificio, esta vez ya no para agradar a Dios, sino para salvar a la humanidad? Y esta vez Dios no perdonó a su Hijo único, porque en esta ocasión, por la obediencia de Abraham, perdonó a Isaac, pero Dios no perdonó a su Hijo único, a quien sí permitió que su vida sea entregada en una cruz por ustedes y por mí, por todos nosotros, para poder salvarnos y redimirnos del pecado. Por eso es que podemos nosotros, repito, con el diario del lunes, es decir, ya sabiendo todo lo que ocurrió, ver en este acto de soberanía de Dios cómo además de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su poder, existe una gran misericordia que perdona al hijo de Abraham, le perdona la vida, pero no le perdona la vida a su propio hijo. Tanto nos amó Dios que entregó a su único hijo para que muera, para que sea crucificado y para que con un sufrimiento terrible muera por nosotros, por cada uno de ustedes y por mí, en rescate de nuestras almas para limpiarnos del pecado original. Esto es algo maravilloso que podemos ir construyendo a partir de la revelación, ir construyendo a partir de todas las señales, construyendo a partir de todo lo que Dios nos va comunicando en su palabra. ¿Sí? Hasta esta parte, ¿alguna duda, inquietud? ¿Está todo bien? Ahí me queda dos posibilidades. O entendieron todo o están más perdidos. Yo quiero asumir que es lo primero, entendieron todo. Ya, entonces, mis queridos hermanos, me permiten un instante, voy a cortar ya la grabación. Hasta aquí quedará publicado en la plataforma y voy a proceder a registrar la asistencia de todos ustedes.
¿Me permiten un segundo, por favor?